Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las harinas, las diferentes harinas que tenemos para la panadería. Tenemos la principal harina que ocupamos en panadería, proviene de este cereal que se llama trigo. De este cereal tenemos varias derivaciones de harinas, como tenemos que es la principal, que es la harina flor o harina de trigo, que se utiliza sí se utiliza para la panadería principalmente, ¿no? Pero esta harina es refinada por lo que le vemos blanca. A diferencia de que tenemos la harina de centeno, que tiene su color oscuro, igual a la harina integral, y tenemos una harina compuesta entre integral y centeno, que la integral y centeno tiene como unas pequeñas, unas finitas cascarillas del trigo. También tenemos el salvado de trigo, también que se utiliza mucho lo utilizamos frecuentemente en la panadería. Las características de estas harinas son de multiuso, tienen una proteína una de las características más importantes sería que tiene gluten. El gluten es una de las proteínas que le ayuda a la elasticidad y a la pegosidad de la masa. También es rico en vitaminas, como proviene el complejo B, que tiene la tiamina, la niamina y el complejo B6 o la vitamina B6. También tiene fibras insolubles. También tiene contiene minerales como el magnesio, el manganeso, el fósforo, el zinc y el hierro. También contiene azúcares, que también se necesita para la panificación. También tiene, es una gran fuente de energía, diría yo. O sea, es una gran fuente de energía porque contiene, como les digo, minerales, vitaminas, y también tiene múltiples usos. Eso le podríamos hablar acerca de la harina de trigo. Vamos a hablar ahora de las diferentes harinas que tenemos. Tenemos la harina de maíz, la harina de morocho, tenemos la harina de quinoa, también tenemos la harina de avena y el almidón de yuca. La harina de maíz y la harina de morocho provienen de una gramínea muy rica también, y es una fuente también de energía y una buena alimentación, porque principalmente estas harinas que les acabo de nombrar no contienen gluten. Es una de las características también de estas. Es soluble. Otra de las características de estas harinas. También digamos que la harina de avena viene de un cereal también muy conocida, digamos que la harina de avena es una harina de las que
solita, ella no contiene gluten, pero si la mezclamos con harinas flor o cualquier harina de trigo, derivados del trigo, esta harina dejaría ya de ser pura, como, o sea, que no contendrían gluten. Pero, como le indico, si la mezclamos con un poco de harina de flor o harina de cualquiera de los derivados del trigo, esta ya contiene gluten. La harina de maíz es una de las harinas también que se le utiliza en panadería. Es conocido, es como le indico, viene de una gramínea, de una fuente muy buena de nutrición. La harina de maíz viene también es el famoso pan de maíz o pan de leche, que se le llama pan de leche. También este pan sí la podemos encontrar en cualquier panadería. Pero el pan de avena, el pan de morocho, el pan de quinoa, y me olvidaba de hablarles del almidón de yuca. Esta no es de ninguna fuente de cereal o gramínea, este viene de un tubérculo, pero es muy famoso el pan de yuca. Es considerado uno de los de la provincia de Manabí, que lo hacen este pan de yuca. Es muy rico. La quinoa, sí viene de cereales, la avena y la quinoa. La quinoa igual es una fuente de nutrición muy buena para las personas que están a dieta, que son intolerantes al gluten. O sea, estas son, como no contienen gluten, entonces estas son para las personas que no son tolerantes al gluten. O sea, y tenemos, ¿cómo se llama? Que son solubles. Estas son solubles. No son como para, o sea, son, tal vez diría, menos pesados que el pan proveniente de la harina del trigo. También podemos decir una característica una de las características también que podemos decir de las harinas diferentes que de la del trigo es que también son multiusos. Porque, por ejemplo, con la harina de quinoa también podemos hacer sopas. También la de la avena igual se utilizan para coladas, para sopas. Entonces diríamos que hay diferencia entre las dos, en que la una tiene gluten y las otras harinas no tienen gluten. Y además en los dos tipos de harinas que tal vez diríamos que son fuentes de energía para el ser humano, con o sin gluten. Lo importante es que estas harinas se utilizan para la panadería por igual. Eso diría yo en lo que yo podría decir de las harinas, lo que yo he podido investigar. Gracias, Che, por escucharme, y esto es lo que yo puedo decir. Gracias.